corrosión y protección de pozos de petróleo. Y empecemos por la corrosión externa. Aquí estamos en un campo petrolero, siempre hay una variedad de pozos que tratan de extraer el petróleo del yacimiento subterráneo. Y vamos a concentrarnos en uno de ellos. Este es el conjunto de válvulas conocido como árbol de Navidad o Christmas tree en inglés, que no es otra cosa que un conjunto de válvulas cuya función es soportar la presión a la que sale o a la que sube el petróleo empujado por el gas que está en el yacimiento. En este caso, la corrosión externa, la corrosión ambiental, depende mucho de la ubicación del campo. En este caso vemos cómo la corrosión era muy severa, afectó totalmente al árbol de Navidad y ya este pozo está fuera de producción. En las estructuras aéreas que le acompañan, como tuberías, válvulas, etc., puede haber fallas en las empacaduras de válvulas, de bridas, y la fuga de petróleo, por supuesto, implica contaminación del ambiente y pérdida de un líquido de alto costo. Y esto normalmente requiere reparación, que puede ser de diferentes maneras, como esta que vemos aquí. ¿Qué pasa con la parte enterrada? Normalmente los pozos cuentan con protección catódica cuando el suelo es corrosivo. Son sistemas de protección catódica por corriente impresa. Esta protección está localizada cercana al pozo. Los ánodos se ubican en una línea perpendicular a la tubería enterrada. Y la tubería en realidad son dos: el tubing o tubería interna por donde sube el petróleo, donde fluye del yacimiento a la superficie, y el casing, la tubería exterior, que es la que estamos protegiendo de la corrosión por el suelo. Normalmente entre ambas se coloca una mezcla de concreto u hormigón. Dado que estos campos petroleros suelen estar lejos de las poblaciones y a veces carecen de energía, se suele utilizar con bastante frecuencia paneles solares para suministrar la energía al sistema. Y en las noches, por supuesto, son baterías o acumuladores los que suplen la energía. Vamos a la corrosión interna, que puede ser muy severa. Y empecemos por la menos agresiva, la llamada corrosión dulce. Y se llama así para diferenciarla de la corrosión agria que veremos enseguida, que es mucho más violenta. La corrosión dulce se produce cuando en el gas hay presencia de CO2, de gas carbónico o anhidrido carbónico. Ese gas carbónico se disuelve en agua dando ácido carbónico, un ácido realmente débil, pero que puede atacar al acero. El ataque es lento y no es tan agresivo. Hay factores que afectan ese ataque: la presión del gas, la temperatura y también la composición del agua en la cual se va a disolver posteriormente. Hay un elemento que nos indica si es corrosivo o no el pozo. Se analiza la presión parcial de gas carbónico en el gas. Si es menor de 7, se considera no corrosivo. De 7 a 30 hay posible corrosión, y mayor de 30 la corrosión es segura. El ataque normalmente es en forma de picaduras y se produce en los tubing, en la tubería interna, por encima del punto donde se empieza a condensar agua, porque el gas solo no es el que ataca cuando está disuelto en agua. También afecta a las varillas de perforación. En algunos países le llaman cabillas de perforación o sucker roads en inglés. Y el ataque más grave que se ha detectado por corrosión dulce es en los pozos de gas lift o levantamiento de gas, porque son de gas de alta presión. Vamos a conocerlo.
El gas se extrae junto con el petróleo, se separan y luego el gas se somete a un tratamiento si es necesario para eliminar agentes agresivos. Parte del gas va al uso industrial, parte al consumo humano y una parte se destina a reinyectarlo en el yacimiento para mantener la salida de petróleo fluida. Pero antes de inyectarlo se somete a muy alta presión y esto acelera la corrosión. ¿Cómo se protege? Normalmente se usan inhibidores tipo fílmico. Se pegan al metal en forma de una película protectora. Vamos a la corrosión agria, muy severa. La corrosión agria se debe a la presencia de sulfuro de hidrógeno o gas sulfídrico. Y factores que pueden afectar están la posible presencia de oxígeno, algunos ácidos orgánicos y gas carbónico también. En este caso, el gas sulfídrico ataca al hierro formando manchas de sulfuro de hierro de color negro que aceleran la corrosión porque son catódicas frente al acero desnudo que todavía no ha sufrido el ataque. Por otro lado se libera hidrógeno y el hidrógeno también ocasiona daños y ocasiona daños de dos maneras. El hidrógeno puede penetrar en el acero para combinarse con el carbono. Recuerden que el hidrógeno y el carbono tienen una extraordinaria afinidad. Los seres humanos estamos constituidos básicamente por carbono e hidrógeno y también oxígeno y algunos otros elementos, pero los más difundidos en el cuerpo humano son carbono e hidrógeno. El hidrógeno penetra entonces en el acero, se combina con el carbón y crea burbujas. Enseguida lo vamos a ver. También el hidrógeno puede aliarse a otros elementos presentes en la aleación, formando hidruros que debilitan la aleación. Resumiendo, el hidrógeno por un lado se combina con aleantes del acero formando hidruros que se acumulan en los bordes del grano metálico debilitando la aleación. Y por otro lado el hidrógeno penetra y se acumula en una grieta o poro interna del material, ya sea como hidrógeno gaseoso o combinado con el carbono en forma de gas metano. Y aquí lo vemos, una penetración de oxígeno, de hidrógeno que se fue acumulando y abrió la lámina de acero de esta manera. Esto es una refinería petrolera. Vamos al Campo Llano, una pequeña refinería en Guatemala. Allí dentro de la propia refinería hay pozos petroleros también y todos los procesos de almacenamiento y de refinación. Y vemos que los pozos todos contienen alto contenido de gas sulfídrico. Y aquí lo vemos más de cerca. Aquí se requieren normas de protección especiales para el personal porque es altamente tóxico. ¿Qué pasa cuando los pozos son de alta producción? Esto significa yacimientos muy ricos y abundantes y pozos que producen gran cantidad. En esos casos se justifica gastar más en la protección, sobre todo con la corrosión agria. Y la prevención se hace por selección de materiales. Tomemos en cuenta esto, los aceros, cuanto más duros, peor se atacan por el H2S. Y hay un límite en la dureza permitida, máxima dureza 22 Rockwell C. Cuando son pozos de alta producción, se usa todo el pozo de acero al 13% cromo, muy caros, pero muy resistentes y duraderos sin necesidad de ningún tratamiento. Vamos ahora a los pozos de baja producción, ya sea que el yacimiento está agotándose o bien que los pozos no rinden mucho. Se hace una combinación de dos técnicas de protección. Primero, un recubrimiento interno. Como lo vemos aquí, normalmente es preparada la superficie, luego se rocía con una resina epóxica caliente
el tubo está caliente para que se funda la resina y forme una película. Pero como no hay película de pintura perfecta que no tenga poros, se le agrega un inhibidor de corrosión que cubre en los poros el metal. El inhibidor se incorpora en el fondo del pozo. Vamos a verlo. Aquí tenemos un pozo, esto es en Venezuela. Este es el capilar por donde se inyecta el inhibidor y el capilar penetra en el pozo y va hasta el fondo, de modo que ya sube mezclado con el petróleo. Aquí tenemos otro pozo, ahí está el tanque de inhibidor y se inyecta en el pozo. Hay dos etapas en el uso de los inhibidores. Primero, la etapa de formación de la capa protectora. Eso requiere mayor cantidad de inyección de inhibidor, pero es de duración corta. Una vez que la capa se forma, mantenimiento de la capa requiere menor cantidad de inhibidor a lo largo de toda la vida útil del sistema. ¿Cómo se controla si un inhibidor funciona bien o mal? Vamos a verlo. Aquí estamos en Campo Dación, en Venezuela. Llegan 4 pozos, llegan a este conjunto de válvulas y aquí se conectan unas pequeñas piezas dentro de la tubería. Aquí tenemos un detalle, se pueden extraer en cualquier momento y verificar. Y estos son así. Tenemos estas probetas. La primera, la parte superior, todavía no ha sido utilizada. La que está en la parte inferior nos muestra corrosión total, aquí no hay inyección de inhibidor. Y la del medio vemos que tiene algo de corrosión, pero menos. Hay inhibidor, pero la dosificación no es completa. Y vamos a terminar hablando de las varillas o cabillas de perforación. El problema de corrosión dulce o agria se le suman los esfuerzos mecánicos, porque esta cabilla es cuando el pozo ya no tiene gas y se acciona mecánicamente, suben y bajan, y por ello pueden tener también problemas de rozamiento. Al estar sometidos a tensión también pueden sufrir agrietamiento por corrosión bajo tensión. Vamos a conocerlos. Estas son las varillas y este es el tubo por el cual en su interior se desplazan. Y estos se desplazan verticalmente, subiendo y bajando. El roce contra el tubo también puede provocar daños. Por ello se instalan estos deslizadores de plástico, son centradores, que son los que rozan contra el tubo, pero evitan el daño de la varilla de perforación.